בחסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Vemos que el Rano está hablando de Shavuot. Shavuot es la entrega de la Torah. El santo bendito es la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Entonces, bueno, cuando entrega la Torah, allí ya habíamos comentado que se la entregó a todas las naciones. Sin embargo, Israel fue el único que la aceptó. Cada uno busca una manera de justificar el por qué no acepta la Torah. Y una de las cosas que dicen los sabios muy interesantes es de que cuando Hashem ofrece la Torah a las naciones, las ofrece a través de los 7 preceptos. Entonces a unos dicen, bueno, es que no podemos aceptarla porque dice que no podemos tener ídolos y nos gusta tener muchos ídolos. Otro decía, es que dice que no debo robar y yo de eso vivo. Otro decía, es que dice no puedo tener muchas esposas y a mí me gusta tener muchas mujeres. Entonces a cada uno decía una de esas leyes que decía, ¿por qué no? Entonces ahí queda muy claro de que lo que en realidad estaban diciendo las naciones es, ¿cómo Hashem nos pides tú que aceptemos la Torah cuando todavía tenemos problemas en cumplir los 7 preceptos? Eso es lo que realmente querían decir las naciones. O sea, si nos cuesta trabajo cumplir los 7 preceptos, ¿cómo nos pides que tomemos la Torah? Entonces, en el caso de Israel fue diferente. ¿Por qué? Porque los saca de Misraim, los lleva al desierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Allí ven el pueblo de Israel los milagros y a partir de allí entonces vemos que el pueblo tiene un agradecimiento tan grande y además ven los milagros de Hashem que ellos dicen haremos y luego entenderemos. De tal manera que allí el pueblo toma esa decisión de primero hacer y luego ya saber por qué tenía que hacer. Entonces a raíz de allí vemos que se hace un pacto. Hemos hablado que hay 2 pactos. El pacto que hizo Hashem con Noah, que es el de las 7 leyes. Eso fue después del diluvio. Y un pacto que hizo posteriormente Hashem con Abraham, que él fue el primer hebreo. Sin embargo, el pueblo judío se funda hasta que se entrega la Torah. A raíz de la entrega de la Torah, entonces vamos a ver que allí queda establecido que el pueblo de Hashem va a ser el pueblo de Israel. Entonces ese pueblo es el pueblo que, como dice la Torah, va a ser un pueblo de sacerdotes. Es un pueblo dedicado completamente a Hashem. Entonces este pueblo de sacerdotes, su misión, como dicen los sabios, y el profeta Yeshayahu sobre todo, Israel debe ser luz para las naciones. Entonces el hecho de que sea luz para las naciones implica que el rol que juega Israel es de enseñarle toda la santidad de la Torah a las naciones. Entonces, la Torah no es un libro de historia, como dicen los sabios, sino que es un libro de instrucción. Ahí están las instrucciones de cómo es que el hombre debe de vivir. Ahora, todos los hombres, sí y no. O sea, sí en el sentido porque un hombre íntegro es aquel que tiene sometido su voluntad a la de Hashem. Entonces, primeramente, pues el israelita solamente va a ser íntegro cuando cumpla 613 preceptos y 7 rabínicos. El Benay Noach, pues a él se le entregan 7 leyes y su integridad va a depender de cumplir estas 7 leyes, pero más de ellas dijera el Rab Arush en el libro En el Jardín de la Fe Universal, que Baruch Hashem lo tenemos acá. Te lo presentamos, ese. Entonces en ese libro del Rab Arush nos dice que además de 7 preceptos están el octavo precepto lógico, ¿no? Que ¿cuál es? Es el precepto que nos enseña que tenemos que agradecer a Hashem. Entonces esto, rezar a Hashem, dar bendición a Hashem. Además también allí está el honrar a los padres. Allí está el precepto también que tiene que ver con el prójimo. Todos aquellos preceptos que aparentemente decimos que son lógicos, o sea, uno diría, bueno, es que un hijo tiene la obligación de honrar al padre. Ese es un precepto lógico. Un ser humano tiene la obligación de agradecer a Dios, porque es la fuente de todo, es otro precepto lógico. Entonces, todos aquellos que no necesitamos que nos venga la Torah o algún jaján a decirnos que tenemos que cumplirlo, serán preceptos lógicos. Entonces, con eso, entonces llegamos nosotros al punto donde para los ojos de Hashem solamente existen 2 pueblos. El pueblo de Israel y los Benei Noach o los hijos de Noach. Ahora, los hijos de Noach pues también incluyen a los hijos de Israel. Entonces simplemente vamos a diferenciar los 2 pactos, el pacto que hace Hashem con Noach, a excepción de Shem, porque a partir de Shem vemos que de ahí va a venir la descendencia de Abraham, luego la línea de Abraham, ahí vamos a separar los que son, ahora sí que a la raíz después de Isaac, vemos que Isaac tiene a 2 hijos, ¿verdad?
Esaf y Jacob, a los de Jacob. Pues la línea va a venir a partir de Jacob. Jacob, las 12 tribus son los que van a recibir la Torah y a ellos se les entrega la explicación de la Torah. Entonces aquí hay bien una cosa muy importante. Nosotros como Benei Noach tenemos que acercarnos al Benei Israel. ¿Por qué? Porque a él se le entregó la Torah. Y nos decía el Rabbi Natán hace un rato. Ellos tienen toda la explicación, toda la tradición oral. Que desde cuándo viene, desde Moshe Rabbeinu. Entonces nosotros no podemos pensar que podemos agarrar un Tanaj o una Torah e interpretarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa tradición oral. Entonces por eso tenemos que recibirla de un rabino. Entonces a raíz de ello, como lo decía el Rab, a partir de aquí vemos entonces que todas las demás creencias y filosofías y religiones que pueden haber, que se apoyen del judaísmo, son falsas. ¿Por qué? Porque no está la verdad. La única verdad es aquella que viene a partir de Moshe. Entonces, si yo no estudio el libro sagrado a través de la interpretación de la tradición oral, yo estoy en el peligro de interpretar lo que a mí se me antoja. Y eso precisamente es lo que el Santo Bendito no quiere que hagamos. Una de las cosas que nos enseñan los sabios es de que cuando Adán come el fruto, le hemos dicho que ese fruto es el árbol del conocimiento, ¿verdad? Del bien y del mal. ¿Qué simboliza eso? Impurificar la mente. Nuestra mente está impura. Entonces, si nuestra mente está impura, ¿cómo pretendemos nosotros poder acercarnos con nuestro razonamiento a la verdad de la Torah? Pues para eso requerimos de los sabios. Cualquier persona que no tenga la tradición oral y empiece a interpretar el libro, va a caer en el error. Va a inventar cosas, le va a quitar o le va a poner, como dijera el Rab. ¿A qué nos va a llevar esto? Eso nos va a llevar a que esa Torah no sirve. Esa Torah es ahora sí que una herejía. ¿Por qué? Porque lo dice la misma Torah. No le quitarás ni le agregarás. Y decíamos hace rato, o sea, aquí se habla mucho en muchas filosofías de la Trinidad, pero esa Trinidad no existe como la conciben las naciones. La Trinidad que maneja el judío era lo que decíamos, es Hashem, Israel y la Torah. Que la hacen, dicen Hashem es el Padre, el Hijo es Israel y el Espíritu es la Torah. ¿Ok? O sea, esa correlación es correcta. Y entonces si la entendemos así, entonces entendemos que el Hijo de Dios, ¿quién es? Israel. Y es correcto, ¿por qué? Porque el profeta Yeshayahu dice, y mi siervo Israel, y mi hijo Israel. O sea, Hashem hace énfasis en mi hijo. Hay un un jajam, que lo entrevistó en una ocasión un evangélico, y es muy interesante la respuesta que él da, porque le pregunta a este evangélico, le dice, a ver, díganme, ¿por qué ustedes no creen en Yeshua? Y le dice el jajam le dice, mira, te voy a contar una historia. Había una vez un mundo en donde había un rey y había un príncipe. Y había también muchos príncipes más. Pero de todos los príncipes que había, uno se hizo muy famoso. Su fama fue tan grande que cuando llegó a una ciudad, allí, luego le dieron honor y al rey ni caso le hicieron. ¿Cómo crees que se siente el rey? Inclusive, pregúntate, dice él, ¿no? ¿Cómo crees que se siente ese príncipe? Que le están dando más honor a él que al padre, que es el rey. Dice, bueno, nosotros, como judíos, le damos la honra y la gloria al rey, porque él es el rey, el único. Ustedes le están dando gloria al príncipe. ¿Qué es lo que nos trata de decir el jaján con esto? Está diciendo, el pueblo de Israel son príncipes, son los hijos de Dios. Entonces, cuando tú agarras a un judío, nos está diciendo jajá, y dices que ese judío es Dios, estás robándole la honra al rey, que es el Padre, que es el Santo bendito es, que es Hashem. Hashem, sabemos, lo hemos dicho, es el nombre, haciendo referencia a Yud Kei Vav Kei, esas 4 letras del nombre divino, el atributo de misericordia. Entonces, bueno, cuando nosotros entendemos esa parte, entonces nosotros, bendito Dios, ya entendimos eso, ya entendimos que no hay que darle honra al príncipe, den honra al rey, dice el jajá. Entonces, el Benay Noach ya entendió esa parte, entonces dice, ok, la honra es al único, al santo bendito es, al rey de reyes.
Entonces él, que es Hashem, explica el Jajam, a ese nosotros le damos todo el honor y toda la gloria. Ahora bien, pregunta después. Dice, bueno, pero ¿qué opinas de él? O sea, él es Mashiach, ¿no? Dice, a ver, te voy a dar un argumento por el cual él no es Mashiach. ¿Qué dice el profeta que va a ser Mashiach? Dice que Mashiach va a reconstruir o va a construir el templo y que va a traer la paz al mundo. Y dice este Jajam, ¿trajo acaso Yeshua paz al mundo? No, el mismo testamento que manejan que dice, porque yo vine a poner a qué. Dice que a los hijos contra los padres, ¿no? Y yo vine a poner la espada, o sea, vino a traer la división, vino a traer los problemas. Entonces, si vino a traer la guerra, no es Mashiach, y él mismo lo dijo. O sea, él mismo de su boca salió, yo no vine a traer paz, sino a poner en contra. No es Mashiach. Entonces aquí viene una pregunta, ¿a quién le vamos a hacer caso? A la persona que me está diciendo que él dijo que es Mashiach, a esa misma persona que dice que él no es Mashiach a través de este argumento, porque el profeta dijo, el Mashiach va a traer la paz. Entonces cuando uno entiende esa parte, uno comprende que no es Mashiach. Entonces Yeshua no es Mashiach. ¿Por qué? Porque no cumplió con la profecía. O sea, así de simple, o sea, la profecía no está completada. Ahora, otra de las cosas que también se le atribuye, pues es de que Dios, su Torah, es uno. ¿Por qué? Porque la Torah es la voluntad del Eterno. Entonces, cualquier persona y su voluntad es uno. Cuando Israel, y aquí estamos hablando de Israel que se va a someter a la voluntad de Hashem, entonces se vuelve un pueblo de justos. Y al ser un pueblo de justos, entonces vemos que allí ya la voluntad es del Padre nada más, de Hashem, del Santo bendito es. Entonces vemos que ahí en el judaísmo sí se aplica. Israel se somete a la voluntad del Padre, la Torah es la voluntad del Padre, por lo tanto los tres son uno. Y entonces allí, como decíamos, el israelita no dice yo te pido por el Baal Shem, me necesita memoria. No, no se pide por un intermediario. En el judaísmo no hay intermediarios, eso lo tiene el judío muy bien claro. Que de repente hay un judío, no, pues yo te pido por Obadiah Yosef, Dios libre, o sea, no. No hay ningún hombre que pueda intermediarse a través de otro. ¿Por qué? Porque dice la Torah, el Padre no pagará por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los pecados del Padre. Y ese mismo hombre dijo, yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla. Entonces, si él vino a cumplir y no a abrogarla, ¿a qué está haciendo énfasis allí? Está haciendo énfasis de que él era un judío. Entonces, eso es lo que tiene que quedar aquí claro. O sea, no vamos nosotros a entrar en la polémica de si eso no es. O sea, simplemente ver quién es. O sea, al final de cuentas, si él existió, era un judío. Y estaba respetando la Torah. ¿Por qué? Porque inclusive, o sea, vemos en un pasaje donde le llama al gentil perrito. Dice, porque yo vine por mis hermanos, no por los perritos. Diciéndole al gentil, tú eres perrito. Yo no vine a ver a los perritos. O sea, yo vine por ellos, son mi sangre. Entonces, ¿de dónde sale que Yeshua es el salvador de todos y vino por su pueblo? Y su pueblo eran judíos. Su pueblo no eran gentiles. Y ahí está claro, o sea, ahí dice, yo no vine. ¿Y qué contesta esta mujer? Pues los perritos también comemos de las migajas. Posteriormente, o sea, otro argumento también que tenemos ahí en ese libro es precisamente cuando Pablo tiene un percance con los discípulos de Yeshua, donde Pedro dice que tiene el sueño de que está comiendo cerdo y que le dice, ¿tú cómo puedes llamar impuro lo que Dios vuelve puro? La Torah dice que el cerdo es un animal prohibido. Entonces la discusión de Pedro y Pablo no tiene lugar desde el contexto judío. ¿Por qué? Porque si ese hombre dijo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla, entonces no puede venir Pablo y decir, ¿sabes qué? Ahora vas a comer cerdo, ¿no? Porque Pablo defiende la postura judía, dice, no voy a comer, no es kosher. Y el otro dice, ¿por qué no? Entonces allí queda una duda, que si
ponemos lentes con ojos de amor, podremos pensar que probablemente Pedro y los demás, y lo que Yeshua hizo con ellos, si eso existió, o sea, por eso con ojos de amor y pensando que toda esta historia fue real, entonces realmente ellos probablemente lo que estaban ejerciendo era un magismo, y por eso ellos comían cerdo, y por eso ellos no tenían esas restricciones que el judío tenía. Pero eso no significa que ellos, que el pueblo de Israel haya sido ya separado, pero inclusive Pablo lo dice ahí en el libro, creo que es de Hebreos, que dice que él meterá, dice que ahora sí que hablando como una viña, ¿no? Que la viña es Israel, los voy a injertar. Dice, pero igual así, si no se, ahora sí que si no se disciplina, así como los metí, Dios los va a sacar. O sea, Dios los va a meter y Dios los va a sacar. Pero la viña sigue siendo Israel. En ningún momento él dice que ya Israel dejó de ser Israel. Ahora, Pablo, ¿quién fue? Pablo fue uno de los discípulos de Gamaliel, que era ahora sí que el mero mero del Sanedrín. Entonces Pablo sabía mucha halajá. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es de que no se entiende lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque el no judío no tiene la tradición oral. Entonces, muchas de las cosas que dice ese libro, aunque sabemos que hay parte manipulada, porque también fue con ese fin y como lo dice el rayo Natán, si yo quiero una buena mentira, dice agarramos un frasco, ponemos 99% de verdad, una de mentira, lo licuamos, listo, tenemos la mentira más grande. Ok, tiene 99% de verdad, pero no porque tenga el 99% de verdad es una verdad. Entonces, esa parte de mentira que tiene es lo que tenemos que ver que ya lo hace tóxico. Sin embargo, o sea, lo que ahorita estamos platicando son cosas verdaderas que están ahí escritas. Y entonces que si nosotros abrimos nuestros ojos, sobre todo en el sentido de para que otros los abran, que sean en esto, podemos ver entonces que hay maneras de que ese libro los ayude también a ver la verdad. Porque ahí está. Pero aquí hay que verlo en el contexto adecuado, en el contexto correcto. A partir de la perspectiva judía. Exactamente. Sí. Ahorita me acordé, ahorita que estás hablando de eso, y que hay un pasaje, ya no recuerdo qué libro, es según el Nuevo Testamento, dice, habla Pablo ahí, y dice, habla de los dioses, dice, pero yo hablo al Dios, pongo ofrenda al Dios no conocido. O sea, se refería a Hashem, ¿verdad? Uh-huh. Y No, ese fue Los hechos, Abraham, ¿no? los hechos. En ajá. hechos. Sí, Sí, lo, en hechos. de hecho lo leímos nosotros cuando Dios hablarles a la gente. Al Dios no conocido, no conocido, Que a dice Con los ese, griegos. pasó a un ese Dios los letrero y anuncio. dijo el Dios no conocido, y dijo creo que fue Pablo. O sea, ese es el que sí. Uh-huh. Ah, cuando estuvo en Grecia. Ok. Sí, pues de hecho ahí vemos que Pablo, o sea, sí era judío. Sí. El problema entonces viene aquí de que no se entiende. ¿Pero por qué no se entiende? Entonces caemos al punto de inicio. Porque no se tiene la tradición oral. Entonces de entrada vemos que cualquier no judío no tiene manera y ahí es donde podríamos ver cuál es de encontrar la verdad y vemos cuál es la forma correcta. Podríamos pensar, y ahora sí que retomando un poco lo que dice Serajam, lo que decíamos de que hay que servir al rey. El rey eligió entre todos los pueblos a un pueblo. Dijo, ustedes van a ser luz para las naciones. Sobre ustedes voy a poner, ¿sí?, toda mi Torah, todo el conocimiento y ustedes tienen que encargarse de repartirlo a todos. Ahora, en época en que se da todo este movimiento, pues bueno, el Eterno así quiso que en lugar de elegir Baruch Hashem, como hemos dicho, ¿no? En lugar de elegir a Rabbi Akiva, eligió a Yeshua. Y qué bueno, porque si hubiese elegido a Rabbi Akiva, hubiese sido un desastre todo. Porque Rabbi Akiva, o sea, el gran legado que dejó. Como murió, o sea, que su muerte fue todavía más espectacular y terrible que la de Yeshua. O sea, fue despellejado vivo. Y luego rasgado de la carne y demás, o sea,
Eso fue mucho más terrible. Ahora, él fue un gran maestro que tuvo 24.000 discípulos. Se le mueren sus 24.000 discípulos. Aún así, él se vuelve a levantar y agarra 5. Y de estos 5 que uno le enseña un libro de la Torá. Y de allí sale Shimon Bar Yochai, el que hizo lo que es el Sagrado Zohar. Entonces vemos entonces que la luz fue enorme. Entonces si hubiesen agarrado a Rebbe Akiva, perdidos, ¿no? Sí, no. Pero Baruch Hashem que no, que fue Yeshua. Hacer Hashem es bueno, ¿no? Porque si no se habrá problemas. Pero entonces, bueno, si entendemos entonces ahora el concepto, o sea, vamos a ver con ojos de amor cómo podemos rescatar todo esto. Lo que podemos entender es, por ejemplo, así nada más diciendo cosas muy breves del Evangelio de Juan. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La acción. Dijimos hace rato, Hashem y su Torah son uno. Entonces aquí, ¿cuál es la palabra? La palabra es la Torah. Cuando hablamos de un verbo, entonces esa Torah en acción. ¿Esa Torah dónde se va a aplicar? En el hombre. Entonces, lógico, o sea, ahí entendemos que la Torah tiene que encarnarse, o sea, pero encarnarse no en el sentido de que voy a agarrar la Torah y me la voy a injertar, no. Tengo que estudiarla, tengo que hacerla mía, tengo que vivirla. Entonces allí podemos ver que ese es el prototipo del judío. O sea, en realidad ese libro que habla de Yeshua no está hablando más que de un judío. Se le puso un nombre, Yeshua, pero en realidad es un judío. Es un judío que decidió hacer la voluntad de Hashem. Se encarnó la Torah en su carne. ¿Por qué? Porque la vivió. Entonces a partir de allí, ¿qué pasó? Después ahí viene otra parte, hay que ver que ahí hay falsedad. Esa falsedad del bautista. Que llega allí y dice que lo bautiza y desciende el espíritu en forma de paloma, ¿no? Ahí hay una verdad que si la analizamos, Dios no es. ¿Por qué? Porque Dios no juega. ¿Me saco el espíritu y me lo vuelvo a meter? Si es Dios, no baja el espíritu, porque ya está dentro. Entonces vemos que era un hombre común y corriente. Un hombre que decidió aceptar la Torah. Y ahora, ¿ese espíritu qué es? No es Espíritu Santo. Ese es un error de traducción. Ruach HaKodesh es espíritu de santidad. Aquel que hace la voluntad del Creador, aquel que se esfuerza en seguir cada uno de los preceptos de Hashem, recibe el espíritu de santidad. Y eso lo vemos en el Teilim 52, donde David Amelech habla de la transacción con Bathsheba. ¿Qué dice allí? Ahí él habla de que le duele, ¿no? Y dice, por favor, purifícame y límpiame con hisopo, ¿no? Y dice, más blanco que la nieve seré. Pero además ahí dice, pero tu Ruach HaKodesh no quites de mí. Tu espíritu de santidad no me lo quites, Hashem. Perdóname, límpiame, purifícame, pero no me quites el espíritu de santidad. Ese es el espíritu que recibe el hombre cuando se entrega a hacer la voluntad de Hashem, el espíritu de santidad. Y en realidad está hablando de la historia de un judío. No una emoción, algo místico, sino No. solo el hacer la voluntad. Exactamente, el hacer la voluntad de Hashem. Entonces aquí no hay de que el espíritu te tocó y no, eso no existe. ¿Lo tienes o no lo tienes? Lo tienes y cumples la voluntad de Hashem, y no lo tienes y no la cumples. Así de sencillo. Si no quieres, como Benay Noah, aceptar la voluntad de Hashem, no puedes tener espíritu de santidad. Porque también ese no nada más es del judío. También el Benay Noah puede llegar a esa santidad, por eso puede llegar a hacer sacrificios en el templo también. Cuando hace y cumple las 7 leyes, porque Hashem no dijo. Si uno lo cumple con ese amor, con esa devoción, uno puede entrar al lugar santísimo y hacer sacrificios. ¿Y qué implica eso? Hay una santidad. Que lo mismo pasa con el judío. Entonces cuando nosotros vemos estas cosas, entonces ya decimos, ok, ya vamos entendiendo. Claro, no significa que por eso vamos a agarrar ese libro otra vez, no sé, ya lejos de nosotros, ¿no? Pero ayudar a entender a otros. Que allí mismo está en sus narices la verdad. Cuando están leyendo, ahí se aparecen sus narices, no así leyendo, ahí están viendo, ¿no? Pero que vean, ahora sí, por eso ese mismo hombre yo diría que fue un sabio, que al que le atribuyen todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque es el que tengo ojos para ver.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora sí que él mismo estaba diciendo. Ahora, más adelante dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios es eterna. Pregunta, ¿cuál es la palabra de Dios? No todo. No había Nuevo Testamento, ¿verdad? En ese momento. No, O sea, Yeshua no se puso a escribir, le dijo, señores, no. poner algo nuevo que ya está. Esa doctrina la inventaron Siglos después. católicos. Entonces vemos que eso fue creado siglos después. Entonces cuando entendemos esa parte, entonces decimos, ok, entonces esto fue manipulado. Y eso es manipulado, ¿por qué? Porque vemos que hay mucha filosofía judía, pero es posterior, ya está manipulada, por ahí tiene ciertas cosas. ¿Cuál era la finalidad? Pues es un libro también, ahora sí que despierte el antisemitismo. ¿Por qué? Porque dice, es que los judíos lo mataron. Pero en realidad es el mismo hombre que dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Hay muchos libros que hablan al respecto que no vale la pena de verdad estudiarlos, pero sí hay uno en particular que en su momento lo llegué a leer, se llama el Talmud de Yeshua. En ese libro hubo una parte que me agrada cómo lo plasma allí, porque aquí plantean a un Yeshua rebelde. Un Yeshua rebelde que de alguna manera él, pues que no es, así el nacimiento no fue de José, sino que fue a través de un romano, que abusó de María, porque decían que María era una mujer judía, que no guardaba recato. Entonces un romano puso José en ella, la viola, y de ahí nace Yeshua. José, por no querer, ahora sí, pues que ella fuese avergonzada, decide casarse con ella. Pero no, ahí dice, hablan del Espíritu Santo, ¿no? Y me recuerdo que que en paz descanse mi madre decía, es tu hijo, ¿no? Es sobre el Espíritu Santo, decía, ¿no? Así como un tono de burla, ¿no? De ironía, ¿no? Así que no, me llegó así nada más, ¿no? No, o sea, no. O sea, todo, inclusive el mismo profeta, lo dice, ¿no? Y la Virgen dará luz. O sea, no significa virgen en el plan de que una mujer Sí, que no haya tenido relaciones, no. Una doncella, una joven va a dar luz, o sea, pero ¿cómo? En forma natural. No va a ser aquí en forma no natural, o sea, David Amelech fue un hombre sagrado y fue en forma natural. Y Moshe igual, de Amram y Yochebed, ¿no? En forma natural. Y todos, ahora sí que Joseph Asadik, el justo, de Rachel y de Jacob. Entonces, vemos que todas las, ahora sí, dinastías hacia atrás, vienen de un hombre y una mujer. Entonces, ¿de dónde es natural? Natural, correcto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se llega a esa santidad? Pues eso nos revelan los sabios en la Gemara. Por ejemplo, hablan de una mujer que dice que tuvo 7 Koanim. ¿Se imaginan 7 Koanim? 7 hijos que fueron Kohen. 7 hijos que fueron sacerdotes. Y le preguntan a Gemara, ¿qué hizo usted, señora, para poder tener hijos así? Me dice, yo fui recatada. Ni siquiera las paredes de mi casa vieron descubierto el hombro o el brazo. Ese es el grado de santidad de la mujer. Esa mujer, gracias a esa santidad, ese recato que tuvo inclusive con las paredes de la casa, no nada más con los hombres, con las piedras, con las paredes. Y vemos que inclusive en la Torah está escrito que cuando el Cohen Gadol, como subía los escalones, decía que tenía que usar calzones de lino para evitar que su desnudez la vieran las piedras. Santidad. Pero esa santidad, ¿qué es? Ahora sí que aquí el judaísmo es contrario a todo lo que se dice aquí, es que todo es gracia. Por supuesto que hay gracia. Y la gracia de Hashem es tal que por eso vivimos, dice David Amelech. No hay hombre justo, ni siquiera uno. No hay justicia en este mundo. Entonces, por la gracia de Hashem es que estamos vivos. Pero que es también cierto, las obras son importantes. Si no cumplimos preceptos, ¿cómo vamos a tener santidad? Las dos cosas son importantes, tanto obras como gracia. Por la gracia de Hashem despertamos, servimos, hacemos y demás. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la fuerza. Pero nosotros, al final de cuentas, no hacemos la obra. Solo tenemos la intención. Hashem completa todo.
Lo dice el Alter Rebbe, dice, nosotros nada más como si moviéramos el dedo meñique, todo lo demás lo hace Hashem. Todo es misericordia divina, todo es gracia divina. Entonces de esa manera vemos que pues es muy claro si de verdad queremos ver nosotros la verdad en ese libro. Ahí está escrito. Yo vine a cumplir y no abrogar. La Torah nos dice, porque los padres no pagarán los pecados de los hijos, ni los hijos para los padres. El profeta dice que acaso el papá comerá dulces y al hijo se le van a quitar los dientes. O el niño va a comer muchos dulces y el papá se le van a quitar los dientes. ¿No? Es equivalente, o sea, el ejemplo se aplica a lo mismo, o sea, no lo que yo haga lo va a pagar alguien más. Cada quien es responsable de sus transgresiones. Entonces, si es así, pues qué gran falsedad, ¿no? Creer que una persona puede pagar por nosotros. Esa es la gran mentira. ¿Sí? Cuando la Torah, y este mismo hombre lo dijo, cuando dijo, señores, yo vine a pagar por sus pecados, no es cierto. Él nunca dijo eso. Eso lo dijo alguien más adelante. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina, pero es una doctrina que de verdad, o sea, no es una doctrina cristiana, es una doctrina paulista. Eso se viene a decir a partir de Pablo. Sí, porque en los evangelios no se menciona una doctrina tan marcada después como el perdón de los pecados. No fue enseñada por los discípulos ni por Jesús. Si hubiera sido, era una doctrina tan fundamental, ¿no? Sí. Prácticamente para eso se que vino, ¿no? Y no se enseña. Ni Jesús no lo dijo que lo iba a hacer, ni los discípulos, ¿no? Eso ya como que fue después, ¿no? Entonces vemos ahí que claramente pues tenía una intención ese escrito. Y era precisamente alejar al hombre de la santidad. O sea, es parte del plan de Hashem. ¿Por qué? Porque de alguna manera, o sea, hay luz y oscuridad. Eso va a haber siempre. Entonces, al final de cuentas, pues con las mismas palabras de este hombre, quien tiene ojos para ver que vea, quien tenga oídos para oír que oiga. La verdad ahí está. Entonces, aquí, como siempre nos ha dicho el rabino Jonathan, ¿cuál es lo mejor que podemos hacer? Legarlo. Para aquellos que vean esta grabación, lo único que les exhortamos es de que nosotros no queremos convencerlos, aquí meramente estamos haciendo esto porque ha habido dudas con algunas personas, entonces queremos dejar este video como esto para que ustedes vean lo que realmente está ahí escrito, lo analicen, lo razonen, no se queden con ese miedo, y eso es algo que Hashem, cuando dice el Bereshit, todo lo que hizo Hashem fue bueno. Cuando Hashem terminó de crear al hombre dijo, y vio que era bueno. ¿Qué significa eso? La mente es buena. La mente Hashem la creó para que nosotros lo busquemos. Nos decía el Rab en el video, que el video se llama donde el cielo y la tierra se unieron, que habla sobre Shavuot, cuando el pueblo de Israel recibe la Torah. Aquí en este video ahí él nos hacía mención precisamente pues de esa pauta, ¿no? De que el hombre, ¿sí?, tiene que acercarse al conocimiento de Dios para poder conectarse al Creador. El Da'at es lo que necesita el hombre, el conocimiento, pero el conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero nos va a unir a Hashem. Entonces, si tenemos dudas, o si estamos muy convencidos del conocimiento verdadero, estemos en la filosofía que estemos, el único consejo que podemos dar es que hablen con el Creador de todo. A Hashem, o Dios, o Rey del Universo, Rey de Reyes, muéstrame tu verdad. Ayúdame a que yo pueda conectarme contigo. Líbrame de toda falsedad. A Él, o sea, aquí no es que comenzamos a nadie. Cada quien tiene su camino y nosotros lo respetamos. Para nosotros, todos los seres humanos, ahora sí que son queridos, sin importar qué es lo que profesen. Nosotros como Bereinoa respetamos lo que ustedes elijan, pero también es nuestro deber ayudarles en ese proceso, que ustedes no sean pues estafados. Hay lugares donde los estafan, hay lugares donde les roban,
y no nada más el dinero, muchas veces la dignidad, muchas veces otras cosas más, les hacen creer muchas cosas, les quitan propiedades, les quitan todo. Entonces nuestro deber como parte también de, pues, de este regalo que Hashem nos dio de tener conocimiento verdadero, los compartimos con ustedes. Cualquier duda pues pueden escribirnos y esperemos en Hashem que sea de bendición para ustedes y hablen con Hashem. Hay ningún de duda, apártense en un lugar, díganle a Hashem, ayúdanos, muéstranos la verdad, abre nuestros ojos, ayúdanos a comprender. Y aquellos que tengan familiares y demás, pues bueno, si hay esa apertura, aquí tienen algunos argumentos que pueden ustedes platicar con ellos. Eso sí, con mucho respeto, sin en ningún momento agredir. Pues Baruch Hashem, gracias al Eterno que nos permite reunirnos y también inclusive aquí ver también que ahí Hashem está oculto. Todo eso es parte de Hashem. Por último, algo que se me olvidaba pero es importante y con eso yo creo que nos va a motivar a todos. Dentro del judaísmo existen ciertas personas que estudian la Kabbalah, se llaman cabalistas. Ellos hablan que cuando Dios crea el mundo, dice que Dios ocultó, pero esa ocultación no fue de la noche a la mañana, sino que creó otros mundos. Entonces manejan 5 mundos. El mundo de la emanación, antes de ello el mundo primigenio, que le llaman el mundo de Adat Karmon, el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiah. Estos 5 mundos, pues vemos que en el primer mundo, el primigenio, pues dice que Hashem es uno. Allí no hay una diferencia. Todo es Hashem. Como hemos dicho, el rayo de luz dentro del sol. A medida que ese rayo de luz va saliendo del sol, es como si se fuese creando otro mundo. En la órbita de la Tierra vemos un rayo de luz, pero si lo buscamos dentro del sol no lo encontramos. ¿Por qué? Porque todo, aquí la analogía sería que el sol es Dios. Dios lo llena todo. Entonces ahí en ese mundo, en el mundo de las almas, vamos a llamar, allí no podemos diferenciar un alma de otra. Entonces ahí no podemos ver la bondad de Hashem. Y cuando no se puede ver la bondad de Hashem, entonces dice que creó otro mundo. Pero en ese mundo creó una oscuridad. Entonces ese rayo de luz tiene cierta oscuridad. Entonces este es el mundo de los ángeles. Ángeles que tienen dominio sobre las cosas más grandes aquí, no sobre la espiritualidad. Después de ese mundo viene otro mundo más, que también es angelical. El mundo de los astros, de los soles, de lo que mueve la galaxia. Luego viene otro mundo más, que es el que está pegado al mundo de Asia, al mundo físico. Y en ese mundo están los ángeles que llevan los procesos en la tierra. Aquí el ángel que le dice a la planta, crece. Y así a cada cosa que hay en ese mundo. Hay ángeles que dicen a un niño, crece, desarróllate. Al feto también que se fecunde. Otros ángeles que enseñan a cada criatura que viene en este mundo, a cada alma que se encarna, toda la Torah. Entonces ese es el mundo con el cual nos conectamos. Cuando hay profecía se conecta uno con esos ángeles, que son ángeles inferiores. Y el mundo de Asia. Cada uno de esos mundos tiene una ocultación de Hashem. De tal manera que al llegar a este mundo en el que estamos, aquí Hashem está oculto. Nuestro trabajo es descubrir a Hashem en este mundo. Y como está oculto en esto, por eso vamos a encontrar que hay ateos. Gente que dice Dios no existe, pero porque Dios está escondido en este mundo. Pero después de estos ateos vienen otros, que sin ánimo, y Dios nos libre de ofender a nadie, pues podemos pensar que vendría siendo el catolicismo. Aquí vamos a ver que un rayo de luz muy chiquitito, también Dios se manifiesta ahí. ¿Por qué? Porque nos enseña David Amelech, que Hashem está en todos lados. Dice, en el cielo estás tú, en las profundidades estás tú, y inclusive en el mismísimo infierno estás tú. Entonces que un lugar donde la tierra no esté, no puede ser que sea también. ¿Por qué? Porque Hashem no llena todo. Hashem está en todos lados. Entonces si Hashem está en todos lados, también en ese lugar está. Su luz es pequeña. Esa lucecita es chiquitita. Hay personas que a lo mejor con esa luz se sienten bien, se sienten plenos, se sienten felices. Ok, es la decisión que ellos toman. ¿Quieren estar allí? Baruch Hashem. Si quieren ese poquito de luz y eso les llena, perfecto. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber personas como nosotros que de repente dicen, no puede ser que esto sea. Y uno busca. Entonces busca uno y de repente llega, pum,
al cristianismo, ¿no? Vemos que el rayo de luz es más ancho, hay más luz, pero aún así hay un límite. En cada una de estas luces, sea catolicismo, sea cristianismo, hay un límite. Llega un crecimiento donde ya no hay más. Uno se estanca ya no puede crecer uno más. ¿Por qué? Porque también ahí Hashem está dándonos también. Y después dice, no, debe existir algo más. ¡Pum! Conoce el mesianismo, otro escalón. Entonces aquí en el mesianismo, ¿qué es lo que ahora vemos? Pues ya judaísmo y cristianismo revuelto. Al final es cristianismo judaico, al final de cuentas, ¿no? Hay más luz, más conciencia. Pero ¿qué pasa? También se estanca uno. No puede, llega uno a un crecimiento donde ya no se puede más. Y así pueden existir muchas filosofías más. Pero siempre no va a haber un crecimiento más allá de. Cuando uno llega al judaísmo, el judaísmo no es una religión, es un estilo de vida. El estilo de vida donde nosotros, y hablamos nosotros, ¿por qué? Porque el Benay Noaj es parte del judío también. El noajismo es judaísmo también. Pero es judaísmo ¿para qué? Para no judíos. Eso es el noajismo. Ahora, cuando nosotros llegamos al judaísmo, ¿qué nos dice el judaísmo? Nos dice, todo depende de ti. ¿Lo dijo verdad? ¿No lo tienes? Pídelo a Hashem. Hashem quiere que le pidas. David Amelech, ¿por qué creció? Porque le pedía a Hashem. Todo el tiempo estaba conectado a Hashem. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros nos damos cuenta quién es la fuente de todo, entonces ahí es donde nosotros vamos a crecer. Esta luz va a depender de lo que nosotros querramos. Tanto en el noajismo como en el judaísmo, el haz es mucho más grande que el que recibe un mesiánico y hacia abajo. Pero ¿cuál es la diferencia? El límite lo ponemos nosotros. Si nosotros nos esforzamos en cumplir preceptos, si nos esforzamos en limpiar, en purificarnos, en quitar todos los atributos no buenos que tenemos, como el enojo, como el odio, como la envidia, entonces solo así vamos a empezar a hacer que ese recipiente crezca. Porque lo vamos a estar vaciando, sacar todo aquello que es basura, y vamos a meter cosas puras. Entonces el recipiente se va ensanchando, y entonces la luz va a ir creciendo hasta que, Bezrat Hashem, decía el Rav Jonathan, ¿no? Un Moshe Rabbeinu no se hizo la noche y la mañana, pero ¿por qué no? O sea, a lo mejor sí Hashem quiere que seamos como Moshe Rabbeinu. Lo depende de nosotros. Tenemos que purificarnos, tenemos que pedirle a Hashem que nos ayude y hacer ese esfuerzo. Entonces con esto último, vemos entonces que todo depende de dónde queremos estar parados. Todo en este mundo es bueno porque todo Hashem es bueno. Pero todo va a depender de nuestro libre albedrío, dónde queremos estar parados. Así como Hashem le preguntó a Adán, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Ahí donde queramos estar es donde vamos realmente a poder nosotros desarrollar, ¿no? Ahora sí que desarrollar nuestro potencial. Si nos quedamos en un lugar donde hay poquita luz, nuestro potencial de desarrollo va a ser chiquitito. No vamos a tener las herramientas necesarias. Nosotros somos casi Dios, no somos Dios, casi Dios. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Él. Nuestro potencial es casi infinito. Podemos lograr lo que querramos, podemos llegar a las alturas que a lo mejor ni imaginábamos, pero depende de qué queremos nosotros. Entonces eso mismo les comentamos a nuestros amigos que están también allí. Quien sea el cristianismo tiene un crecimiento, pero va a llegar a un límite. Sin embargo, Hashem está dando todo. Entonces, ¿por qué conformarse si Hashem les quiere dar todo? ¿Por qué conformarse con conocer al príncipe si podemos conocer al rey? Esa es la decisión de cada uno. Entonces cada uno, Bezrat Hashem, que el Eterno les ilumine, les permita. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי.
השם יתברך, על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך